organizado. En la quinta edición de la Convención Financiera Cooperativa 2018, extendemos un cordial agradecimiento a Equidad Seguros, Banco Coop Central, Comeva, Los Olivos, Aseguradora Solidaria de Colombia y organizaciones solidarias, patrocinadores de este evento, por su compromiso e importante contribución con estos escenarios que enaltecen el espíritu cooperativo. Asimismo, agradecemos a Linix, a Coop Humana, Fiduciaria Central, eCity, Sherpy, Datascori y Serlogic, quienes participaron en esta convención, en la muestra comercial, y a quienes esperamos ustedes puedan visitar en los breaks que tendremos. Como estamos a la vanguardia y esperamos que ustedes durante estos 2 días tengan la mejor experiencia digital, hemos desarrollado varias estrategias para tenerlos al tanto de la agenda y de las intervenciones que van a tener cada uno de nuestros panelistas. Para ello les invitamos a descargar la aplicación Precisa. Esto con el fin de que los conferencistas que van a hacer su intervención en sus idiomas nativos pues puedan tener de manera simultánea la traducción. Quienes requieran apoyo, tenemos personal a disposición para apoyarles en el proceso, y asimismo hemos dispuesto a este costado del salón el instructivo donde está el paso a paso tanto de la descarga como del uso. Adicionalmente, tenemos la aplicación de la Convención Financiera Cooperativa, en la cual está la agenda del día de hoy, del día de mañana, y donde se estarán subiendo de manera permanente las presentaciones de cada uno de nuestros conferencistas. Les informamos que al finalizar cada una de las conferencias habrá una sesión de preguntas y comentarios. La dinámica que hemos traído para esta ocasión será a través de Twitter. Nos pueden encontrar como @fecolfin. A través de este medio, pues la idea es que ustedes nos compartan sus preguntas utilizando el hashtag numeral CFCOP 2018. Una vez finalice la intervención, el equipo que tenemos a disposición para recaudar las preguntas, pues se las socializará a cada uno de nuestros conferencistas, y pues así se atenderán las inquietudes que ustedes tengan a lo largo de la jornada. También la invitación es a que compartan a través de las redes sociales todas las fotos, videos y comentarios que puedan surgir de todos estos escenarios de participación. Para nosotros es imprescindible conocer la experiencia que van teniendo a lo largo de cada uno de estos días. Es para nosotros un honor presentar al primer invitado de la convención, el señor Rafael González, director de Organizaciones Solidarias, quien es ingeniero industrial de profesión, especializado en gerencia financiera, gestión de la productividad y la calidad de la Universidad Autónoma de Colombia, quien además es máster en gestión de la prevención de riesgos laborales, la excelencia, el medio ambiente y la responsabilidad corporativa. Hoy el doctor Rafael nos acompaña con su intervención titulada Fomento y promoción del sector de ahorro y crédito. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos. Muy complacido de haber sido invitado por el doctor Enrique a acompañarlos y a hablarles un poco de lo que venimos haciendo desde la entidad y cómo vamos a generar fomento y promoción al sector cooperativo, en especial las entidades de ahorro y crédito. Un saludo a la Junta Directiva de Fecolfin, saludo especial a todos los dirigentes que están aquí, darles un agradecimiento a todos los directivos, gerentes de organizaciones del sector solidario que encuentran aquí un espacio para aportar y generar conocimiento, y felicitaciones, doctor Enrique, porque veo que cada día cogen más fuerza sus convenciones. Doctora Olga Lucía, muchas gracias por acompañarnos. La madrina del sector solidario está aquí presente con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, los dirigentes de gremios y todos ustedes por estar presentes. Primero quiero poner en contexto, sé que muchos no tienen claro qué es la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, una entidad creada con la ley de 1931, donde se da un espacio al sector cooperativo en el país. En el 1932 nace como una superintendencia y ha tenido varios cambios, más de 25 desde su creación,
el último lo sufrió el 2 de noviembre del 2011, donde la transforman del anterior DAN Social a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, adscrita al Ministerio de Trabajo y dependiendo de Presidencia de la República. ¿Cuál es nuestra misión? Promover, fomentar y fortalecer el sector socioempresarial en las diferentes regiones donde de pronto la oferta empresarial no alcanza a llegar para generar empleo. Tratamos de buscar llegar con nuestros proyectos, nuestros programas a generar empleabilidad basados en la economía solidaria. ¿Cómo estamos ubicados nosotros? ¿Y cómo se maneja el sector de la economía solidaria? Hay tres círculos que ustedes ven aquí en la pantalla. Uno está el sector estatal, todas las personas que percibimos recursos por parte del Estado, del erario, pertenecemos al sector estatal. Puede ser por elección o por designación, estamos en el sector estatal. El sector empresarial capitalista. Son las empresas que le apuestan a generar empleos, montan empresas en el país y ellos generan un sector muy importante de desarrollo. Y viene un tercer sector que pertenece a la sociedad civil, sin importar que algunos de ellos pertenezcamos al sector público o al sector empresarial, toda la sociedad civil está en un tercer sector, el tercer sector, perdón. Y este tercer sector genera unos círculos y unas intersecciones entre ellos y aparece entre la unión del Estado y el tercer sector aparecen las organizaciones solidarias de desarrollo, fundaciones, acción comunal, voluntariado, corporaciones. Estas organizaciones se crean siempre a perseguir un fin y a ayudar a un tercero. Y en el círculo, en la parte donde se unen los tres sectores, aparece un triángulo blanco y aparece la economía solidaria, definida en la Ley 454 y habla de las cooperativas, las mutuales y fondos de empleados. Estas organizaciones son empresas que le pertenecen a quienes hacen parte de la misma. Todos son socios y cada persona que hace parte de una de esas organizaciones es dueño de la misma empresa. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? ¿Qué hacemos nosotros para fortalecer el sector de la economía solidaria? Primero, tenemos que fortalecer a nivel nacional la cultura asociativa solidaria. Es muy importante para nosotros llegar a las regiones y mostrar esta alternativa. Mostrar cómo la comunidad puede acceder a tener su propia empresa siempre y cuando se organicen. Segundo objetivo es promover la asociatividad solidaria como una estrategia de equidad. Hay que tratar de cerrar las brechas y permitir el acceso a la riqueza a toda la comunidad colombiana. Y lo tercero es fortalecer la institucionalidad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, haciendo presencia en todos los territorios y haciendo alianzas con las autoridades locales para permitir el acceso de estas organizaciones a nuestra comunidad. Esta es la parte que ya trabajamos con la comunidad como tal. Son 5 ejes que nosotros manejamos para que la comunidad entienda la importancia de la economía solidaria. El primero, el económico. Hay que buscar que las personas que hacen parte de una empresa de economía solidaria sepan que a través de esta empresa pueden generar ingresos, que pueden entrar en esquemas de comercio justo, que es lo que buscamos, tratar de hacer que estas pequeñas organizaciones que vamos creando de desarrollo y productividad en las regiones puedan acceder a mercados sin intermediación, que se busquen las economías de escala. Si nos asociamos, en el caso de una cooperativa lechera, cada asociado a una cooperativa produce 10 litros, 15 litros, entre todos unen y presentan una oferta de 500 litros o de 1000 litros a una empresa lechera importante, pues obviamente van a lograr una negociación mucho mejor basadas en las buenas prácticas. Investigación y desarrollo con nuestros asociados, universidades, centros de investigación como CIRIEC y algunos otros institutos que se encargan de hacer investigación en beneficio de nuestras organizaciones. Distribución de excedentes para los asociados a las diferentes entidades y que baja a través de diferentes programas a su misma comunidad, a su misma familia, proyectos productivos y propiedad colectiva, que están establecidos en la Constitución y en la misma ley. En el tema cultural, no es lo mismo trabajar con comunidades en Nariño que trabajar con comunidades en el Amazonas o en La Guajira. Todos tenemos una particularidad y nosotros procuramos defender esa particularidad de cada comunidad en cada región. Generar emprendimientos particulares, la forma como operan ellos, respetando sus principios y sus valores,
buscamos que haya participación y equidad de género, empoderar a la mujer en diferentes proyectos para que ellas lo lideren de unas maneras mucho más eficientes que como lo podamos hacer los hombres, pero también los hombres tienen particularidades para manejar otros proyectos. Entonces lo que buscamos es que cada uno encuentre su identidad dentro de cada uno de estos esquemas que vamos desarrollando. Enfoque diferencial, trabajamos con minorías étnicas, indígenas, raizales, a cada uno le montamos un programa acorde a su representación en la región en la que se encuentren, y buscamos que haya una comunicación asertiva entre la misma comunidad para que entiendan en qué están metidos, qué están trabajando y que todos pueden aportar al cambio. Socialmente, volvemos a trabajar el tema de información, que ellos entiendan la importancia de comunicar y saber qué están haciendo, que defiendan su entidad como tal y sientan orgullo de pertenecer a una empresa de economía solidaria. Educación y solidaridad, hablamos de principios, condiciones de mejoramiento de vida, un proceso que aprendimos nosotros con Japón en un intercambio cultural y de educación que hicimos muchos de los funcionarios de la entidad y lo estamos implementando en algunas regiones. Hablar de los procesos ambientales, del consumo responsable, de cuidar el entorno en el que estamos, cultura ecológica, para ello tenemos algunos programas. Y en política, que es una dimensión que no aparece en la ley 454 cuando define qué es economía solidaria, pero nos parece muy importante trabajar. La gente debe saber, quienes pertenecen a una organización de economía solidaria deben saber que su voto vale para elegir los diferentes miembros o organismos de control, el presidente de su junta directiva, quién va a ser su tesorero, cómo se van a manejar y cómo se van a regir el futuro de su organización, principios de gobernabilidad, gobernanza y buen gobierno. Estas son algunas de las estrategias que tenemos: enfoque mejoramiento de vida, que fue realizado con cooperación internacional, proyecto de microfranquicias solidarias. Para las mujeres tenemos un proyecto que se llama Centro de Innovación y Emprendimiento Socioempresarial Casa de la Mujer. Ya hay 12 que se han realizado en todo el país. Nosotros hacemos una alianza con la Asociación de Primeras Damas, generamos el proceso de construcción de empresas de economía solidaria y ellos, por cooperación con empresa privada y a través de contribuciones de grandes empresas, construimos unas casas que son observatorios para el desarrollo y emprendimiento de la mujer en regiones muy complicadas como el Alto Putumayo. Este fin de semana se va a instalar la casa de Casabianca, Tolima, en regiones donde hay violencia y donde la mujer no encuentra un espacio para desarrollar sus proyectos. Estamos montando este proyecto. OBOP es, por sus siglas en inglés, One Village, One Product, es rescatar qué se hace en cada región, qué es importante de esa comunidad y tratar de resaltarlo y defenderlo, como el caso del sombrero volteado en Tuchín. Yo no sé si ustedes recuerdan que empezaron a llegar unos sombreros de contrabando que comenzaron a afectar la producción de estas pequeñas organizaciones. Conjuntamente con el Ministerio de Comercio, fuimos a visitar la comunidad y se estableció una ley que prohíbe la importación de estos sombreros. Así se protege a través de los proyectos de OBOP en las diferentes regiones. Estrategias de compras públicas locales para lograr economías de escalas, evitando que haya intermediación y que los pequeños productores logren vender sus productos a los grandes proveedores del Estado. Este proyecto arrancó hace 2 años y actualmente pequeñas organizaciones de economía solidaria, asociaciones agropecuarias, cooperativas que están trabajando y son productores básicos, están comercializando directamente más de 4.600 millones de pesos mensuales. Y Negocios Inclusivos, que es un programa que casi que exclusivamente va para víctimas del conflicto armado, donde las personas se encargan de producir y nosotros buscamos a quién le venden y cómo garantizamos que ese esquema de negocio se mantenga y le genere beneficios a la comunidad. Resultados: más de 4.197 organizaciones creadas y fortalecidas en este periodo, más de 39.000 familias vinculadas directamente a negocios. No un documento, sino están actualmente produciendo algún tipo de actividad económica basada en todo lo que les mostré anteriormente, y hemos desarrollado un trabajo fuerte en 28 departamentos del país. Esperamos que el próximo año podamos llenar el territorio nacional. Esta es la clase de población que se ha beneficiado: afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, raizales, mujeres. Cada uno de estos es una familia, no son personas, familias. Indígenas, el tema de reintegración, en el tema de reincorporación basado en el acuerdo de paz, 5.433 personas a 2017, este año se hicieron 2.100 más. Hay población LGTBI,
RUM, gitanos, palenquera, cabezas de familia, ya no son solamente madres cabeza de familia, sabemos que en muchas ocasiones la mujer es la que abandona el hogar y queda en cabeza a los hombres el sostener la familia, entonces hay programas especiales para ellos. Y en el tema de discapacidad, personas con problemas auditivos o múltiples discapacidades visuales, en fin. ¿Qué viene? ¿Qué estamos haciendo desde organizaciones solidarias y qué es lo que vamos a hacer para fortalecer el sector? Entonces, estamos armando el Plan Nacional de Desarrollo. Actualmente se están generando las primeras mesas de trabajo. Hay una que habla de legalidad y seguridad, fortalecimiento de las instituciones. Hay que buscar qué instituciones no están en este momento cumpliendo con todos los requisitos para ser una entidad formal y darle la oportunidad de que puedan acceder a legalizar su situación, crecimiento verde, recursos naturales y preservación del medio ambiente. En cada uno de estos capítulos que aparece acá, abrimos un espacio para recibir sus inquietudes, para nosotros poderlas organizar y presentarlas a través del Ministerio del Trabajo al Departamento Nacional de Planeación y que podamos construir un espacio importante para el sector de la economía solidaria. Se reciben inquietudes, este se vuelve un documento oficial, se presenta en enero o febrero del próximo año al Congreso de la República y se vuelve una ley. Es decir, estamos en tiempos de presentar propuestas para poder buscar tener un buen espacio en la economía solidaria. ¿Cómo está conformado nuestro sector? Ya hablaba anteriormente el doctor Jaime Chávez y también lo dijo Enrique. Esto sucedió a partir de la Ley 454. El DANCOP en su momento y nace un Fondo Nacional de Garantías que se encarga de prestar servicio para crear un fondo de garantías a los ahorradores del sector de la economía solidaria. La superintendencia, FOGACOP, sí. Está la Superintendencia de Economía Solidaria adscrita también, estas dos entidades están adscritas al Ministerio de Hacienda, que es la que se encarga de prestar servicio de inspección, vigilancia y control de nuestras organizaciones. Y una que se encarga de la parte de fomento y fortalecimiento. En su momento Dan Social, ahora Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Aquí es como está distribuido el mapa de las organizaciones que se dedican a actividades de ahorro y crédito en el país, muy fuertes en Antioquia, Santander, Bogotá, Cundinamarca y Valle. Y así es como estamos repartidos en todo el país. Esta es la confianza que tiene la población en el sector de la economía solidaria. El crecimiento del 2017, las franjas azules, con relación al 18, hemos crecido el 8.7 en tema de activos, en el tema de fondos de liquidez 1.1 y en el tema de cartera de crédito 7.4 de un año al otro. Pero frente al sector financiero tradicional, obviamente sabemos que tiene unos volúmenes mucho más grandes de dinero, pero hay mucha confianza en el sector solidario. Mientras el sector solidario crece un 8.7, el sector tradicional crece 3.9. En fondos de liquidez crece 1.1 el sector solidario, ellos crecen un punto. Y en tema de créditos y carteras, 7.4 y ellos están en 1.9. Es decir, hay confianza en el sector de la economía solidaria. ¿Qué necesidades tiene el sector? Hay que trabajar en temas de gestión integrada, riesgos financieros, operaciones, negocio y proyectos sistémicos. Estas fueron las conclusiones que sacó Fernando Córdoba López en Tegucigalpa, año 2010, hablando del sector solidario en general, el sector de la economía financiera y ahorro y crédito del sector solidario. Hay que trabajar en esto, entonces por eso hay propuestas de acompañamiento en educación en temas de SARLAF, dar capacitaciones a nuestras organizaciones, a nuestros integrantes de las diferentes cooperativas para que entiendan cómo se debe manejar. Una apuesta a que hagamos una actualización al proyecto de ley. El proyecto de ley que nosotros tenemos, la ley que tenemos del sector cooperativo es desde antes de la Constitución, lo importante es que la podamos actualizar y para eso les hacemos la propuesta de trabajar conjuntamente con FECOLFIN o con las entidades que quieran para que desarrollemos una propuesta de ley que pueda beneficiar al sector y generar redes de integración. Es lo que va a hablar, supongo que Guillermo va a hablar más adelante de eso, es cómo integrar las organizaciones para que sea lo que está sucediendo en este momento y nos mostraba Enrique con FECOLFIN. Que unidos somos más, somos mucho más fuertes. Ya han visto el crecimiento que ha tenido cada que se unen las organizaciones de economía solidaria para crear un gremio y se vuelve sólido y fuerte y genera mucho más confianza. ¿Cuál es la ruta para hacer esto? Entonces, tenemos que hacer un documento base
con las propuestas que vayamos a presentar, una exposición de motivos del por qué queremos actualizar este proyecto de ley y cuál sería el fin de tener esta posible ley que beneficia al sector, articulación del proyecto, generar los artículos que termine teniendo y qué punto beneficia a qué parte y que no vaya a afectar y que no sea contradictorio con nuevas leyes, con leyes que haya anteriores, o si va a ser contradictorio el por qué y de poder aplazarlas. Se realizan mesas de trabajo, sale un documento aprobado que debe ser conjuntamente. Ese documento que es aprobado se presenta al Congreso como un borrador para que comiencen la discusión y de las vueltas que tenga que dar este proceso para que pueda salir como un proyecto viable. Se lleva a plenaria, este proceso tiene una cantidad de vueltas y depende del respaldo que logremos conseguir en el Congreso, pues puede ser ágil o puede terminar hundiéndose si lo manejamos de una manera eficiente. Después viene la firma y publicación y tendríamos una ley. Para esto es que nosotros venimos como parte del proceso de fomento y fortalecimiento a decirles que estamos listos desde la entidad a trabajar con el gremio, con FECOLFIN, con CONFECOP o con las organizaciones que a bien estimen puedan acudir a la entidad y armemos mesas de trabajo para sacar una propuesta que nos beneficie a todos, para que no tengamos que quejarnos, sino ser propositivos y llevar una oferta clara al gobierno y de esta manera podamos conseguir lo que tanto estamos esperando, que es actualizar nuestra ley y que seamos absolutamente eficientes. Eso es lo que les quería venir a decir, contarles, darles las gracias a todos por estar acá, por la empatía que he logrado generar con muchos de sus líderes y dirigentes y decirles que Organizaciones Solidarias, en cabeza mía, está lista para trabajar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rafael González, director de Organizaciones Solidarias, quien hoy ha compartido esta información de alto valor para el sector solidario. Les recordamos que quienes tengan preguntas a través de Twitter, en nuestra cuenta @fecolfin, utilizando el numeral CFCOP 2018, podrán realizar sus preguntas que posteriormente serán socializadas en el panel que tendremos. Asimismo, les recordamos que al correo al cual ustedes inscribieron en el proceso de instalación del evento, pues se les compartirá el boletín Convención News, donde tendremos los avances que iremos dando a lo largo de la jornada y pues también estarán las conferencias de cada uno de nuestros panelistas. Continuamos con la agenda. Recibimos al doctor Ricardo Lozano, superintendente de la Economía Solidaria. Él es especialista en finanzas, cuenta con una amplia experiencia en los campos financieros y administrativos del sector público y privado, quien además ocupó el cargo de Superintendencia de la Economía Solidaria en el año 2003. Hoy nos complace recibirlo con su intervención, la supervisión para generar crecimiento en el sector. Bienvenido y recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar delante de ustedes compartiendo conceptos e ideas dentro de este foro. Traigo una presentación que básicamente lo que quiere es dar una visión muy rápida de lo que es en concepto del gobierno este sector tan maravilloso. Lo conocemos bien desde nuestras fuentes de trabajo, pero creo que el trabajo que se debe realizar a instancias del gobierno es todavía muy grande. Sin embargo, hemos podido recabar algunos conceptos básicos de las diferentes presentaciones que ha hecho tanto el presidente Duque como el ministro Carrasquilla y su vicepresidenta también, la doctora Marta Lucía, donde han recogido algunas de las ideas que han sido base de nuestro sector. Han concebido que la importancia del sector está fundamentado en 5 ideas, básicamente,
el fomento de la participación en la toma de decisiones, son el concepto básico de lo que es la democracia en el sector solidario. El sector facilita la creación de pequeñas y medianas empresas, así lo concibe el Gobierno Nacional, y en esa medida es una invitación también para que trabajemos en esa línea de trabajo, y así como lo explicaba el doctor Rafael ahora, temas de emprendimiento, de microfranquicias y otras ideas complementarias están enmarcados dentro de estos conceptos. Se permite el desarrollo socioempresarial, es un concepto importante de desarrollarlo, porque bajo las pautas del sector cooperativo y solidario se concibe que es el mejor instrumento para un gobierno nacional de desarrollar su política social y su política de desarrollo económico y generación de empleo y naturalmente crecimiento y desarrollo económico. Genera bien común a través de bienes y servicios. El concepto del bien común es importantísimo, ya está incorporado dentro de los discursos de los diferentes funcionarios del Gobierno Nacional e involucra el fortalecimiento del capital social, concepto que hace unos años no se entendía bien y ya a estas alturas hace parte de los discursos y creo que eso es un buen comienzo. Estos son ideas sin duda importantes, pero el reto para el Gobierno Nacional está precisamente en desarrollar el marco legislativo, regulatorio y de promoción de desarrollo para que esto se haga una realidad. Pero el reto también está de parte de nosotros, de parte del sector solidario, para hacer de estos elementos una realidad. Hablo del tema de modernización, tema fundamental no solamente para la Superintendencia de Economía Solidaria, sino para el sector en general. Hemos sido testigos de la evolución de los desarrollos de innovación tecnológica en los últimos 10 años y también hemos visto cómo el sector financiero en general ha desarrollado el concepto del fintech, que viene marcando la pauta del desarrollo económico de los sectores financieros. Para el sector financiero cooperativo creo que es un reto importante, creo que se están dando los primeros pasos y pasos importantes, pero yo creo que tenemos que esforzarnos para profundizar los esquemas de innovación financiera y en esa misma medida nos impone un reto importante para la Superintendencia de Economía Solidaria y es desarrollar el marco regulatorio que esté consistentemente dirigido a este tipo de actividades y al interior de nuestra entidad igualmente nos impone la necesidad de desarrollar actividades y desarrollos tecnológicos que lo hemos concebido de la siguiente manera. La transformación digital, que es el nuevo concepto de lo que se está manejando ahora en las tecnologías de información y computación, básicamente lo tenemos como centro de trabajo. Nuestro enfoque va a ser personas, básicamente en el interior de nuestra entidad, un proceso de capacitación en las nuevas tecnologías precisamente para estar al nivel de nuestras supervisadas. Un enfoque cultural. Al interior de nuestras entidades se requiere una adaptación de la cultura empresarial hacia este concepto y los enfoques en procesos. Es importante no solamente tener el concepto desarrollado, sino trabajar muy fuertemente en el manejo y desarrollo de procesos consistentes. Todo eso nos da un proceso de apoyo tecnológico que es fundamental para el proceso que estamos desarrollando actualmente. Esa transformación digital básicamente está concentrada en lo que se ha denominado la Big Data, que estamos trabajando internamente sobre esa base, que comprende varios elementos. Uno de volumen. Tenemos una gran información en la superintendencia y eso se requiere tener tecnología para procesar esa Big Data. Velocidad. Tenemos implementado unos equipos de alta dimensión que nos permite transformar esa información de datos en información valiosa y útil para nosotros como supervisores y para el sector en general. La veracidad, que es un elemento importante. Los sistemas de manejo de datos incluyen y deben incluir elementos y componentes tecnológicos que nos den veracidad. Nosotros en este momento tenemos ya en desarrollo la mejor tecnología que hemos podido encontrar básicamente para asegurar que la información ha sido procesada con veracidad. La verificabilidad,
Igualmente tenemos cruces de información que son importantes dentro de nuestra actividad de supervisión y vigilancia y control. Y la variedad. Vamos a sacar mucha información basada en indicadores para que sirva igualmente para ustedes de forma comparativa, no solamente entre el sector financiero cooperativo, sino con respecto también al sector financiero colombiano. Y el tanque de pensamiento. Una data sin una transformación en información útil y todavía más, sin un análisis, no es sino un listado de información que no sirve para nada. La idea es que nosotros al interior de la superintendencia vamos a tener un desarrollo analítico fundamental tipo tanque de pensamiento, porque yo creo que al sector le falta información, le falta análisis y qué mejor que disponer de una base de datos como lo tenemos, pero con un trabajo analítico importante. Ya en nuestro escritorio hay mucha información y muchas ofertas para trabajar este tema del tanque de pensamiento, lo cual nos va a permitir realmente ofrecer no solamente elementos de supervisión y control, sino análisis económico y financiero que tanto nos importa a todos nosotros. En temas de regulación, naturalmente era imposible recolectar todas las iniciativas que tenemos y que tienen ustedes alrededor del tema de regulación. He destacado aquellos que he considerado prioritarios. Está el tema de cobertura del Fondo de Garantías, un tema que ha salido en varias ocasiones y con reiterada intención de lograr un avance en el alcance de esta medida. Yo creo que ahí hay mucho trabajo que desarrollar. El Fondo de Garantías se ha insinuado que se debería estar involucrado con Fogafín. Hay que revisar esa propuesta para ver si tiene consistencia y viabilidad. Pero acá lo importante es que debemos lograr que nuestro Fondo de Garantías del sector esté nivelado con el Fondo de Garantías del sector financiero tradicional. Hay unas discrepancias y unos desbalances que me parece que no son buenos para el sector y consideramos que va a ser un tema de revisión muy rápidamente para efectos de lograr una definición acorde a nuestras necesidades. El tema de supervisión por riesgos no es un tema nuevo, de esto se ha hablado en los últimos 5 años. Sin embargo, hay que reconocer que el trabajo que se ha hecho en la superintendencia todavía ha sido tímido. El tema está sobre la mesa naturalmente, tenemos elementos y tenemos estructura, sin embargo, he tomado la decisión de involucrar profesionales de muy alta categoría y conocimiento en el tema de manejo de riesgo financiero para desarrollar conjuntamente con ustedes el mejor esquema de trabajo en este tema de supervisión por riesgos. Es un elemento que ha sido fundamental para el buen desempeño de todos los sectores financieros del mundo. Y nosotros tenemos que ponernos al nivel de lo que nos exigen las obligaciones. Régimen sancionatorio. Régimen sancionatorio es un tema difícil de exponer y de manejar. No es grato hablar ante ustedes sobre este tema de sanciones. Sin embargo, creo que esto se combina con nuestra función de hacer del sector un sector organizado, acorde a las normas, pero la contraparte, diría yo, está en el tema de qué hacer cuando una cooperativa o un sector no está cumpliendo adecuadamente las normas que se establecen. Entonces, hemos visto en la primera aproximación que he hecho sobre este tema que tenemos un régimen sancionatorio que primero no se aplica, segundo se aplica parcialmente y tercero no es ejemplarizante. Yo creo que en esto nos tenemos que identificar todos, desde los supervisados hasta el supervisor, de que tener un régimen sancionatorio ejemplarizante y adecuado a las condiciones de supervisión de alta calidad requiere un desarrollo adecuado en este tema. Entonces será tema de debate en las mesas de trabajo que ya impulsamos desde la semana pasada. Capital institucional es un tema que ha sido también de debate y fuerte debate y de posiciones, diría yo, extremas, pero yo creo que todavía tenemos un campo de discusión y de debate para lograr entender primero cuál es la dimensión
de este tema y cuál es su aplicabilidad adecuada a nuestro sector. Y por último, las prácticas abusivas. Este tema va a ser rápidamente manejado conjuntamente con el Ministerio de Hacienda para evitar precisamente que en nuestro sector se hayan y se desarrollen prácticas que no son adecuadas para nuestros asociados y nuestros vinculados. Yo creo que ahí el trabajo de la superintendencia tiene que ser también mucho más profundo de lo que ha sido y trabajar acorde con los lineamientos que rigen la materia. El tema de riesgo de crédito. Estos son unas pequeñas listas de lo que hemos encontrado en las diferentes visitas. Solicité como un repaso y un resumen y un recorderis a este foro para que tengamos en cuenta cuáles son los temas que desde la supervisión nos interesan desarrollar en cada visita. En temas de gestión es importante fijar políticas y procedimientos claros, pero más que eso es que en la práctica se encuentren que esas políticas y procedimientos se están llevando a cabo. Muchas veces encontramos esas dificultades precisamente porque si bien existen las políticas, en la práctica no se aplican. Implementar criterios de evaluación es otro elemento importante. En muchas partes no encontramos que estos elementos estén desarrollados. Hay temas de criterios de evaluación muy débiles todavía y creo que ahí el mensaje es que debemos hacer un trabajo mucho más profundo en cada una de nuestras entidades. Establecer procesos robustos de otorgamiento. El proceso de otorgamiento de crédito tiene que ser muy consistente, revisando y mirando exactamente sobre qué tipo de beneficiario del crédito es que se trata, el sector económico al cual pertenece, en fin, una serie de elementos que, como digo, el tema de procesos es importante desarrollarlo cabalmente. La formulación de indicadores, el controlar adecuadamente el proceso, disponer de control interno, elegir una revisoría fiscal idónea y realizar seguimientos permanentes. Toda esta parte es la gestión y seguimiento y control de la operación de crédito, que si bien se está desarrollando y existe en las entidades, el mensaje que queremos dar es que hay que profundizar mucho más este tema dentro de las organizaciones. Tema de riesgo de liquidez, importantísimo. Optimizar la información capturada a través de los formatos de reporte a fin de fortalecer los análisis de riesgo de liquidez del sector. Hemos hecho un trabajo importante allí en el tema del desarrollo de formatos de reporte. Seguramente habrá espacio todavía para la mejora, pero lo que se ha logrado en esta etapa que hemos revisado, en qué medida tenemos esos formatos adecuadamente diseñados, hemos conseguido una información valiosa para efectos del manejo del riesgo de liquidez. Fortalecimiento y profundización de esquemas de análisis interinstitucional. Queremos desarrollar un trabajo conjunto entre nuestra superintendencia, las demás superintendencias y los fondos de garantía, precisamente para evitar tener metodologías e indicadores diferentes en cada una de las entidades y tener evaluaciones que difieran unas de otras, lo cual no es pertinente. Consideramos que con el desarrollo de todo el trabajo que se va a hacer y complementar con el trabajo de Big Data y el mejoramiento de los procesos de transformación del dato en información útil, vamos a hacer la base fundamental, como nos lo manda la ley, de ser nosotros los administradores de la información del sector e irrigar esta información a las diferentes entidades precisamente para evitarles a ustedes el rigor de estar reportando a muchas entidades que están pidiendo información permanente y naturalmente esto supone incremento en costos de operación de ustedes. La idea es que la superintendencia va a elevar el nivel de procesamiento de información. Tenemos la capacidad en este momento, hay unos elementos que estamos próximos a desarrollar, ya tenemos la concepción de lo que tenemos que desarrollar al interior de nuestra entidad para ser nosotros los proveedores de la información única y veraz para que todos los analistas puedan acudir a esta base de datos y hagan sus análisis pertinentes. Unas cifras del sector, ustedes eventualmente las han conocido. A mí lo que me interesa conocer acá y exponer son las tendencias positivas.
Las pendientes de las gráficas todavía son tímidas, pero yo creo que si comparamos este crecimiento del sector cooperativo frente a otros sectores financieros, nos da una buena imagen de nuestro potencial de crecimiento. Espero que en los próximos meses, cuando ya desarrollemos la capacidad analítica de la información, estos datos que traigo yo acá vengan acompañados de un análisis comparativo para que nos miremos frente al sector financiero tradicional, para conocer cómo es nuestra evolución y nuestro crecimiento. Yo creo que en eso hay que hacer mucho trabajo, mucho énfasis, porque ahí está el potencial de diferenciación con respecto al sector tradicional. Entidades y asociados del sector. Vemos curiosamente que tenemos menos entidades, pero hay una línea creciente en número de asociados. Eso en términos económicos es mayor productividad, mayor competitividad. Entonces, estamos frente a unos datos que nos están mostrando que el sector se está consolidando en menos entidades, lo cual significa menos costos de operación, al ser más eficientes, y yo creo que en esto nos tenemos que basar fundamentalmente en los procesos de crecimiento del sector. Esto es crecimiento económico con equidad y potencial de desarrollo económico. Las cooperativas de ahorro y crédito, siempre tendencia creciente en activos, pasivos y patrimonio. Calidad de la cartera. Comportamiento de los depósitos. O sea, son cifras que muestran el buen desempeño del sector frente a nuestra actividad crediticia. El número de asociados, 2017, 18, y el componente básicamente en las cooperativas de ahorro y crédito, siempre el componente de género, que es importante. En este sector sí que este elemento es fundamental y vemos cómo se ha logrado desarrollar esta característica en el sector. No traía nada más, muy cortas palabras. Estoy arrancando mi gestión, hoy cumplo un mes al frente de la superintendencia, lo cual me complace muchísimo. Venimos con mucho entusiasmo para presentarle una superintendencia con ganas de trabajar para el sector. Creo que con la colaboración de ustedes, que ya la empecé a recibir, vamos a lograr tener una superintendencia fortalecida y moderna, fundamental para todo el desarrollo y crecimiento del sector. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Ricardo Lozano, a quien obviamente vamos a tener en nuestro panel de preguntas. Les invitamos para que a través de Twitter, @fecolfin, utilizando el hashtag numeral CFCoop 2018, pues puedan extendernos las preguntas y posteriormente se las podamos socializar. A continuación, tendremos con nosotros al doctor Rodolfo Cifuentes Bustos, asesor de la Delegatura Adjunta para la Supervisión de Intermediarios, representante de la Superintendencia Financiera de Colombia. Él es contador público, especialista en legislación financiera, con más de 30 años de experiencia en la supervisión del sector financiero. Hoy va a abordar con nosotros temas relacionados a los retos de la supervisión. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bienvenido. Buenos días. Vengo a hablarles de un tema que he titulado Calidad y suficiencia de capital en los establecimientos de crédito. Si bien mi tema habla de establecimientos de crédito, esto resulta perfectamente aplicable a todas las cooperativas del sector solidarias que están bajo la cobertura de Supersolidaria. En ese orden de ideas, antes de comenzar mi charla, quiero hacer un recuento histórico de lo que ha sido la relación de solvencia. Para todos ustedes, normalmente es común hablar del famoso 9%. Ayer el superintendente en la rendición de cuentas hablaba que la solvencia del sector financiero estaba por encima del 15%,
también leo una entrevista al doctor Valderrama que también destacaba la buena posición de solvencia que tienen las cooperativas financieras en este momento. En ese orden de ideas, haciendo un poco de historia, por allá hacia el año 89 fue cuando nació el concepto de relación de solvencia. Antes existía algo que se llamaba pasivo para con el público. ¿Qué significa eso? Se decía que un banco o un establecimiento de crédito, por cada peso de capital, podría tener una deuda máxima de 10 pesos. Eso era lo que existía en el año 89. Ya en el año 90 apareció el concepto de relación de solvencia, que debe ser muy familiar para todos ustedes, porque eso existe en las cooperativas financieras que vigila Solidaria y en las que vigilamos nosotros. Esta relación de solvencia inició en el año 89 y hablamos en ese entonces que la relación de solvencia, ¿qué era? ¿Qué relacionaba? Relacionaba algo que nosotros llamamos patrimonio técnico, dividido por algo que se llamaba activos ponderados por nivel de riesgo más contingencias. Desde ese momento ya se habló de un 9%. Eso de alguna manera en el argot financiero lo llamábamos Basilea I. En ese entonces teníamos unos conceptos distintos. Hablamos de patrimonio, hablamos de capital primario y capital secundario. Posteriormente eso fue evolucionando. Más adelante incorporamos, ya no hablamos de capital primario y capital secundario, sino hablamos de patrimonio básico y patrimonio adicional. Eso fue por un tiempo, después ya esos temas los fuimos abriendo. Entonces ya hablamos de patrimonio básico ordinario, patrimonio básico adicional y patrimonio adicional. Eso incorporó otro concepto también, que fue el de riesgo de mercado. Eso era de alguna manera algo que llamamos nosotros en nuestro algo como Basilea II, riesgo de mercado. Y en ese momento en que estamos, en este momento tenemos, sobre todo para nuestras vigiladas, de pronto esto no ha llegado todavía más al sector solidario, que tenemos que nuestras entidades tienen que acreditar un patrimonio básico en 4.5%, patrimonio básico ordinario. El patrimonio, la relación de solvencia sigue siendo el 9%. En eso es lo que estamos en este momento. Ahora, ¿qué ha pasado? Ya hemos sacado el decreto 1477, en el cual seguimos dando avances adicionales. ¿Buscando qué? Buscando fortalecer el patrimonio de las entidades que manejan el ahorro del público. Y eso es lo que les quiero presentar en este momento. La tecnología a veces falla. Okay. ¿Y cuáles son los propósitos de esa nueva norma que se expidió recientemente? Hablamos de los propósitos de la nueva regulación. Primero quiero resaltar, hablan de algunos conceptos, dice, aumentar tanto la calidad como la cantidad de capital, dos conceptos claves de los establecimientos de crédito. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito? Evitar exceso de apalancamiento y proporcionar mayor cobertura a los riesgos asumidos. El señor superintendente acaba de hablar de los riesgos que asumen ustedes, habló de riesgo de liquidez, habló del riesgo de crédito, riesgo de mercado. Entonces, simplemente, ¿qué se trata? Que este patrimonio sea de tal calidad que pueda asumir esos riesgos que ustedes están asumiendo. Y que entonces, viene la primera modificación que quiero presentarles a ustedes. Aparece ahora en este momento lo que nosotros llamamos la relación de solvencia básica adicional. Mucha atención a esto. Observen que en este momento tenemos una relación total que es de 9%, que aplica a todos ustedes, pero ya incluimos algo que se llama solvencia básica adicional, que mínimo es el 6%. Eso no existía, ya va a existir para los establecimientos de crédito que vigilamos nosotros. ¿Y cómo resulta eso? Resulta de dos conceptos que para muchos eran familiares, que es lo que llamamos patrimonio básico ordinario y patrimonio básico adicional. ¿Sobre qué? Activos ponderados por nivel de riesgo más riesgo de mercado.
¿Cuánto tiene que ser lo mínimo que tendrá que acreditar un establecimiento vigilado por nosotros? O cooperativas como Confiar, Cotrafa, que están bajo nuestra tutela. Mínimo un 6% de esta relación de solvencia básica adicional. Esto es nuevo. ¿Qué más tenemos? Y viene algo nuevo que no existía. Eso sí no lo teníamos, si nos lo recomienda, por eso nosotros hablamos de Basilea III, y es la relación de apalancamiento. ¿Qué es esta relación? Observen para destacar, hablamos de una medida adicional, o sea que no es la misma de solvencia, es adicional o complementaria. ¿Y en qué consiste? Es una relación muy sencilla, fácil de calcular, que tomamos nuevamente los conceptos de patrimonio básico ordinario y patrimonio básico adicional, y lo dimos por lo que nosotros llamamos el valor del apalancamiento. ¿Qué se entiende por apalancamiento? Entendemos los mismos activos, pero ya no ponderados por nivel de riesgo, sino simplemente los activos y las contingencias totales. ¿Qué es lo mínimo que tendrían que acreditarse ahí en ese momento? Estamos hablando de un 3%. Insisto, esto es nuevo, nos ponemos a tono con el mundo. Esto en Europa ya está, a raíz de todas las crisis que han sucedido, luego quedaríamos a tono con el mundo, un 3%. O sea que ya tenemos dos novedades importantes. La primera, la que les comenté, que es la de patrimonio básico adicional, ahora la relación de apalancamiento. ¿Qué más nos trae esta nueva norma? Veamos. Conceptos nuevos, colchones de conservación. ¿Este concepto en qué consiste? Que además, observe que ya teníamos un 9%, ya hablamos de una solvencia básica del 6%, y ahora hablamos de que los establecimientos de crédito deben mantener, además, insisto, de lo requerido, un 1.5% de los activos ponderados por nivel de riesgo. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya cuando esto entre en función plena, ya la mínima no va a ser el 9%, sino sería el 10.5%, porque tendríamos una básica más un colchón de conservación. ¿Qué más tenemos? Colchón sistémico. Se va a requerir un 1% adicional de patrimonio para algunos tipos de entidades. Esto no va a aplicar a todas las cooperativas, y seguramente ninguna de ustedes van a estar ahí, porque solamente va a aplicar a aquellas entidades que llamamos con importancia sistémica. Serían los grandes jugadores del sector financiero. Eso es algo nuevo también, de especial relevancia para el sector financiero. Tendríamos un colchón adicional. ¿Qué significa? Que este tipo de entidades, ¿qué se les va a requerir? El 9% base, el 1.5% de colchón de conservación, diríamos el 10.5%, más un 1% adicional que tiene que ver con el colchón sistémico. Insisto, no aplicaría a todas las entidades. ¿Qué más encontramos? Y esto es muy importante. Dura es la ley, pero es la ley y hay que cumplirla. Quienes no llegasen a cumplir estos colchones en algún momento, pues van a tener que reaccionar. ¿Cómo reaccionan? Mediante la presentación de un plan de ajuste. Pero en ese plan de ajuste van a haber algunas cosas que tendrán que tener en cuenta los vigilados. ¿Y cuáles son? Primero, que mientras no se cumplan esos colchones, unas entrando en la vigencia de la norma, pues va a haber limitación a la distribución de utilidades. En el caso de ustedes no hablaremos de utilidades, sino haremos limitación a la distribución de los excedentes. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Que habrán, bueno, no aplica a ustedes, suspensión temporal del pago de dividendos, pero sí, por lo menos algo que podría ser aplicable a ustedes sería cualquier programa de pagos discrecionales o de incentivos o erogaciones no ordinarias aparte relacionadas. Tengan muy presente esto en caso de no cumplirse estos colchones. Claro que les digo, esto no aplica ya, ¿no? Esto aplica hasta el año 2019 y aplica para las vigiladas por la superintendencia financiera, pero seguramente en algún momento dado esto llegará para ustedes, ¿no? Ok. ¿Qué más tenemos? Y acá hay un punto interesante.
Cuando hablamos de la solvencia, siempre recordaremos que relacionamos un patrimonio técnico contra unos activos ponderados por nivel de riesgo. La regulación ya se hizo muy fuerte por el lado del numerador, por el lado del patrimonio, por el lado del numerador, porque les van a exigir más cosas. Pero también suavizó un poco lo que es la ponderación de activos. ¿Por qué lo suavizó? Porque, por ejemplo, los que están en este mundo normalmente saben que un crédito pondera al 100%, ¿no? Dice demanda capital por todo. Sin embargo, ya acá aproximándonos un poco más a la realidad de los riesgos, entonces ya vamos a tener distintas clasificaciones o distintas ponderaciones de los activos ponderados por nivel de riesgo. Veamos, por ejemplo, y acá es muy importante saber cuál es la contraparte, ¿sí? Y vemos que vamos a tener la ponderación dependerá de la calificación, que sería algunas cosas. Veamos cómo si ustedes tienen títulos de gobiernos del exterior, ¿cierto? Ya la demanda de capital dependerá de la calificación que se le asigne a ese país. Haciendo un ejemplo, no ponderará lo mismo un título emitido por el gobierno de Venezuela, por decir algo, ¿sí? Frente a uno que está emitiendo Chile, ¿no? Van a ver distinto. O sea que la demanda de capital dependerá de la calificación. Y algo de pronto sí les puede interesar mucho a ustedes, porque ustedes están mucho en esta parte. Es que los riesgos, los créditos a las pequeñas y medianas empresas que están ustedes muy focalizados, las microempresas van a tener una ponderación del 75%. Pero, esto es como las propagandas, tienen sus asteriscos. No va a ser el 75% para todos, sino que tienen que darse algunas condiciones. Por lo tanto, si bien algunos van a ponderar al 75%, vamos a tener otras que van a ponderar al 100% regularmente. Eso tiene algunas condiciones. Y otro punto muy importante, que los activos y contingencias garantizados con finca raíz ponderarán por su exposición. En este momento, por lo menos, tenemos que un crédito que no sea para vivienda y que tenga, si tiene garantía finca raíz, pondera al 100%. En este momento no. La ponderación será por la exposición neta. Eso es una ganancia para los vigilados, porque esto les va a dar mayor posibilidad de crecimiento, porque van a ponderar menor sus activos. Esto es muy importante, era alguna demanda que tenía la industria, ¿no? Nosotros éramos muy exigentes por el lado de los activos, yo creo que acá quedamos también a tono con el mundo. Bien, ¿qué más tenemos en esta norma? Otras modificaciones. Cuando salieron las normas de solvencia, pues teníamos, nuestra contabilidad se regía por normas locales, ¿no? Nosotros teníamos normas especiales en el sector financiero, pero no existían las normas internacionales de información financiera. Ya en este momento, pues también estas normas se pusieron a tono con eso. ¿Qué significa? Ya estamos reconociendo por lo menos un concepto que denominan los contadores otros resultados integrales. ¿Qué es esto? Son las ganancias no realizadas. Eso ya se considera dentro del patrimonio técnico. Esto también lo habían pedido la industria, que los consideraran eso, luego acá lo estamos involucrando. Otro punto, esto es como las ganancias para ustedes, pero también los activos intangibles que se deducían del patrimonio, solamente las normas los consideraban a partir del año 2012. Ahora no, todos los intangibles van a restar del patrimonio técnico. Tenemos algunos datos de pasivo pensional que no menciono acá porque ya realmente casi nadie tiene eso, o por lo menos en el sector ya eso no lo tienen ustedes, pero también, ¿qué más vamos a cambiar? Las utilidades y las reservas. En este momento, las utilidades que se tenían durante el año solamente se computaban si existía un compromiso de capitalización. Ahora no, ahora las utilidades se van a computar siempre, las utilidades del ejercicio. Ya no es necesario tener compromiso. Las reservas que también formaban parte del patrimonio técnico, para que uno las pudiera computar, se requerían algunos compromisos de parte de ustedes. Ahora ya no van a haber compromisos. ¿Van a qué? Van a reportar prenas. Y por último tenemos los instrumentos híbridos que se hacen algunas precisiones en la norma. En resumen, son cambios súper importantes que nos dejan a tono con el mundo. Seguramente esto, según las cuentas, las posiciones que tengan cada uno de ustedes en su balance, les puede mejorar el indicador, les va a dar mayor posibilidad de crecimiento, pero también van a tener un patrimonio fuerte para asumir los riesgos que son los que ustedes manejan.
Yo creo que eso es todo lo que quería comentarles. Y finalmente, esta norma tiene un régimen de transición, o sea que eso no es de inmediato, no entra ya, sino que como normalmente estas normas significan dinero, significan plata, pues no pueden entrar de inmediato. Vamos a tener, esta norma salió en agosto, tiene 18 meses para entrar en vigencia, pero además hay un plan de transición para cumplir sobre todo con lo que nosotros llamamos esta solvencia adicional, que es lo nuevo, y los colchones de conservación. Un plan de transición, luego estaríamos plenos, yo creo que por allá hacia el año 2024. Eso es un poco lo que quería comentarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rodolfo por toda esta información que hoy nos ha compartido y que esperamos ustedes estén en este momento compartiéndonos sus preguntas a través de nuestra red social Twitter, a través de nuestra cuenta @fecolfin. Daremos inicio entonces con el panel de preguntas. Invitamos al escenario al doctor Enrique Valderrama, al doctor Ricardo Lozano, al doctor Rafael González y al doctor Rodolfo Cifuentes, para que así entonces puedan dar respuesta a las inquietudes que se han generado a lo largo de sus ponencias. Como moderador nos estará acompañando el doctor Francisco Sánchez, gerente de la cooperativa Copetrol. Les invitamos de este modo al escenario. Asimismo, quienes en este momento quieran compartir sus preguntas, pues la idea es que lo hagan, dado estaremos en tiempo real socializando las preguntas y obviamente dándoselas a conocer a nuestros panelistas de este primer momento de la quinta Convención Financiera Cooperativa. Recibámosles de este modo con un fuerte aplauso y un agradecimiento también a la información que hoy nos han compartido. Aló. Para los presentadores. Por favor. Bien, muy buenos días a todos. Vamos a arrancar al grano, mis queridos doctores, con las preguntas que se han recibido a través de la tecnología. Una pregunta, y es la siguiente para todos, a ver quién la toma en primera instancia. ¿Cómo unificar, diría yo, para el doctor Lozano y para el doctor Rodolfo, por el tipo del enfoque de la pregunta, cómo unificar la calidad de supervisión de la Superintendencia de Economía Solidaria con la Superintendencia Financiera? Pues muy buena pregunta, la verdad toqué el tema pues muy rápido en mi presentación, pero les comento que entre las dos superintendencias hay un convenio que se ha venido desarrollando, pues yo diría que tímidamente, la verdad es una apreciación que tengo en este tiempo que llevo de vinculado a la entidad, pero me parece que su contenido en sí mismo da la posibilidad a la Superintendencia de Economía Solidaria acercarse mucho al desarrollo conceptual, primero que todo, y segundo, tecnológico de la Superintendencia Financiera. Naturalmente, la experiencia de la Superfinanciera la conocemos todos, el fundamento técnico y conocimiento de base, pues, es inmenso, y yo creo que tenemos que lograr esa cercanía institucional que tenemos para lograr atraer a nuestra superintendencia aquellos conceptos aplicables y sobre todo los desarrollos tecnológicos. Uno de mis objetivos para la Superintendencia de Economía Solidaria va a ser fortalecer el área de sistemas de la entidad. En este momento está unida con el área de planeación y creo que eso le resta dinámica, entonces vamos a hacer una escisión ahí de las dos áreas para fortalecer el tema
de manejo de información a través de esta dirección. Y ahí yo creo que la alianza que tenemos con la Superfinanciera va a ser muy importante. Lo que acaban de escuchar el doctor Rodolfo, creo que es importante retomarlo porque creo que toca elementos fundamentales que, si bien son exigentes para el sector, dan una base que sustenta el crecimiento de las entidades nuestras. Si el doctor Rodolfo tiene algo que aportar, No, bienvenido. Simplemente decirles que la Superintendencia Financiera está allá para todo el apoyo que sea necesario a ustedes. Bien, muy amables, pues pareciera que estuvieran dirigidas las preguntas a los dos superintendentes. Parece que conocen suficientemente al doctor Valderrama y al doctor Rafael. Aquí viene otra. Frente a la solidez patrimonial de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿por qué no permitir su trabajo con terceros y captar recursos del público? Doctor Rodolfo. Bueno, la actividad de captación de recursos del público es una actividad limitada y solamente la pueden hacer las entidades que están expresamente autorizadas para ello, ¿no? En ese orden de ideas se requieren de unos capitales especiales, de unas normas especiales que en este momento seguramente no están cumpliendo pues que no alcanzan a satisfacer lo que serían las cooperativas solidarias, las que no manejan ahorro del público. Manejar ahorro del público, ¿qué significa? Atender unos capitales mínimos, por ejemplo, una compañía de financiamiento comercial, que sería el escalón más pequeño, estamos hablando de capitales de más de 20.000 millones de pesos y algunas condiciones muy especiales que tendríamos que hablar. Hay que recordar cómo algunas entidades que hoy vigilamos hicieron el tránsito de cooperativa financiera a cooperativa vigilada por nosotros. Tenemos el caso de Confiar, el caso de CFA, el caso de Cotrafa, que eran entidades que no eran vigiladas por nosotros. Luego, sí existe existiría la posibilidad, naturalmente, que haya una serie de condiciones que tendrían que cumplir para poder ser vigilados por nosotros y de esa manera poder captar dinero del público. Perfecto. Otra pregunta, los voy a soltar. Sí, el doctor Valderrama, por supuesto, tiene algo que añadir, o el doctor Rafael, con muchísimo gusto. Bueno, lo que ocurre es que en la ley 454 a estas entidades se les incluye dentro del sistema financiero, las 454, a las cooperativas de ahorro y crédito. Y lo que le establecen es hacer operaciones con sus propios asociados. No es muy exigente, adicional, lo que tiene que hacer una cooperativa para poder hacer operaciones con terceros. Es tomar la decisión de irse para la Superintendencia Financiera. Y no hay requisitos para decir, no, que tiene que tener tal capital. No, usted simplemente, si lo vigila la Superintendencia Financiera, usted puede hacer captaciones con terceros. Lo que la persona está preguntando me parece interesante y es esto. En todo el mundo, en América Latina, aquí hay incluso 3 o 4 federaciones de América Latina, donde el Estado no le inhibe a las entidades cooperativas de hacer operaciones con terceros. Es más, ese tema es un tema tan delicado porque eso lo que hace es frenar la posibilidad de expandirse en el mercado. Y mire usted una cosa curiosa, una cooperativa está situada en una región bien apartada donde no hay actividad financiera de bancos, otras entidades, y se tiene que limitar a que aquella persona ingrese a la cooperativa, pague un aporte social para que usted le pueda prestar el servicio. Nosotros tenemos que decir públicamente que estas entidades tienen 2 indicadores muy importantes, que están muy por encima de los demás. Tienen un indicador de solvencia que hoy en promedio es cerca del 27%. O sea que estas son entidades que tienen solidez en ese aspecto. Y la cobertura, que era una preocupación que tenían como para que las entidades no pudieran hacer este tipo de operaciones, porque antes estaban por debajo de 100, hoy están por encima de 100. O sea que son entidades que ya están maduras para que den ese paso. Eso es una voluntad que tiene que darse, porque, mire usted esto curioso, antes de la ley 454, las cooperativas podían hacer todo tipo de operaciones
no tenían ese tipo de limitaciones. Pero como hubo la crisis de 1998, del sistema financiero que arrastró con el cooperativismo, no del sistema cooperativo, sino del sistema financiero que arrastró con el cooperativismo, en esa época hicieron una legislación específicamente para la crisis. Hoy ya no hay, con todas las normas, con todas las cifras que mostraron, con el crecimiento, y es más, en 10 años que cumple la ley ya, 10 años de la ley 454, 20 años de la ley 454, 20 años, no ha habido un solo siniestro cooperativo. O sea, el Fogacop no ha tenido que desembolsar un solo peso desde que se hizo esa ley. O sea que es la hora como de ir soltando, y eso es lo que vamos a pedirle al gobierno, que nos deje jugar en el mercado en igualdad de condiciones, porque si usted amarra a las cooperativas a que no hagan ese tipo de operaciones, pero a los otros les da todo el campo para que lo hagan, obviamente eso es jugar con la cancha inclinada, como decimos nosotros. Muy bien. Gracias, doctor Valderrama. Otra pregunta para los funcionarios del Estado. La visibilidad del sector solidario y el modelo cooperativo en general es una materia pendiente. Desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, ¿cuál es el compromiso institucional para hacer ustedes un puente de comunicación, un vehículo de socialización del modelo cooperativista para que haya esa conexión, ese clip necesario que lo requiere ahora en este nuevo gobierno para los tres, diría yo, y el doctor Valderrama que haga pues de árbitro? Bueno, lo habíamos dicho en anterior oportunidad, el gobierno nacional tiene la concepción que para efectos de darle dimensión y alcance al sector cooperativo y en particular financiero, se requiere disponer de una superintendencia de economía solidaria muy fortalecida. Yo creo que es un elemento, factor de éxito para el crecimiento del sector, porque no nos digamos mentiras, el sector financiero colombiano ha tenido un muy buen desarrollo porque la superintendencia financiera ha desarrollado muy bien su papel. La gente se siente confiada en llevar sus recursos y sus depósitos porque saben que hay seriedad y hay profesionalismo. Y en esa misma medida tenemos que ser nosotros conscientes de que necesitamos fortalecer la superintendencia. El ministro Carrasquilla lo dijo en su intervención pasada, que el interés del gobierno es precisamente dar ese paso y naturalmente estamos haciendo todo el plan de trabajo orientado a este factor. Es importante que la comunidad colombiana entienda que el sector solidario en general, cooperativo y de ahorro y crédito en particular, es una opción interesante, pero ¿cómo hacemos para que vengan en mayor número y cantidad? Ofreciéndoles confianza. Y esa confianza se otorga a través de un sistema de control, vigilancia e inspección eficiente y efectivo y serio y profesional, con técnica. Ese es el parámetro que tenemos para desarrollar en esta etapa de gobierno. Yo creo que eso es importante. Bien, pregunta para el doctor Rafael. Por aquí le llegó una y me atrevo a dirigírsela por su exposición. ¿Cómo puede el sector cooperativo apoyar a pequeños agricultores quienes están expuestos a grandes riesgos con sus cosechas? Bueno, quiero inclusive agregar un tema adicional a lo que dijo el doctor Ricardo antes y con la pregunta anterior, el tema de visibilizar el sector. Primero hay que tratar de eliminar barreras. El sector de la economía solidaria no es tan fácil de entender. Para el resto de los colombianos, nosotros aparece el reporte y somos alrededor de 6 millones de personas vinculadas a la economía solidaria, lo que quiere decir que 42 millones de colombianos no lo conocen. Entonces hay que eliminar barreras, lo decía el doctor Fabio Chávez en su intervención cuando dijo que, que cuando estaba, que hay muchas barreras para una apertura de una cuenta, que hay que hacer las cosas más fáciles. Cuando a la gente se le complican las cosas, la gente prefiere irse por lo fácil. Entonces hay que buscar cómo eliminamos barreras para que la gente acceda al sector de la economía solidaria de una manera mucho más eficiente, mucho más expedita
Y hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo desde organizaciones solidarias, promoción, fomento y fortalecimiento. Y en eso vamos a trabajar fuertemente. ¿Cómo estamos trabajando? Actualmente con las pequeñas organizaciones que creamos en las regiones dedicadas a la agricultura, y esto ya va a la segunda pregunta, es no crear empresas de papel porque eso hace daño. No meter a la gente en cuentos de capacitación y terminar creando una entidad que termina reportando a la superintendencia una vez, a la DIAN una vez, y de ahí en adelante quedan en un problema porque no saben ni siquiera cómo se maneja, y si no producen, pues obviamente lo que hacemos es que con la comunidad generamos una acción con daño. Lo que queremos es montar emprendimientos y creo que es uno de los ejes, pues creo no, es uno de los ejes del gobierno del presidente Duque. Él habla de legalidad, emprendimiento y equidad. Y la mejor forma de generar esos tres componentes es generando pequeñas empresas, aportando algunos recursos para que las empresas comiencen a funcionar. Pero hay que ayudarles a que los productos que ellos tienen se puedan comercializar, que no queden en sus fincas y no se van a perder. Y de igual manera, espero poder trabajar, ya lo he hablado con algunos de los dirigentes del sector asegurador del sector solidario, con el doctor Villa, buscar un seguro que permita que estos pequeños productores tengan la tranquilidad que sus productos puedan estar asegurados con unas tasas pequeñas. Espero que nuestra otra compañía aseguradora, aquí con mi doctora Lina, podamos sentarnos y mirar eso, es sacar algo que nosotros unidos seamos más, que el sector solidario se una, que haga propuestas y podamos generar beneficios. Ayer también estaba hablando con el doctor Mora de la posibilidad de generar también un microseguro de vida y protección a los asociados a estas organizaciones. Lo que yo le digo es, sentémonos a trabajar y montamos el próximo año que todas las organizaciones que intervenga la unidad administrativa con sus asociados tengan ese seguro, por lo menos exequial, que es una ayuda inicial, que tengan un seguro de vida pequeño, no importa, para que la gente no tenga que ir como un limonero detrás de un alcalde o un gobernador recogiendo plata para atender una tragedia, pero que también tengamos propuestas que beneficien a los pequeños productores, a los productores y a las personas que hacen parte de la economía solidaria para que sientan que tienen una familia, que no es una pequeña organización, sino que es todo un sector que está detrás de ellos. Gracias, doctor Rafael. Si alguno de los panelistas quisiera hacer, doctor Valderrama, bien pueda. Bueno, yo me voy a referir a la pregunta anterior y seguramente este mensaje no va a gustar, pero hay que dar mensajes. Me parece que nosotros, si queremos generar confianza, tenemos que tener dos cosas. La primera es que nos vamos acercando un poco más a las exigencias que le hace la Superintendencia Financiera, hablo para las cooperativas de ahorro y crédito, acercándonos más a las regulación que tienen las cooperativas financieras, que nos vamos acercando todos los días más para eliminar esa brecha y que no nos sigan diciendo cooperativas y bancos, sino que nos digan entidades que estamos haciendo actividad financiera y que nosotros lo que pasa es que nuestros excedentes son del torrente social, pero estamos migrando a tener una confianza en el público. Y lo segundo, que me parece muy importante, es para generar confianza, que es fundamental, es la parte que tiene que ver con el autocontrol. Es decir, que no sean obligatoriamente regidos por las normas, sino que nosotros seamos capaces de autocontrolarnos. En una sociedad como la nuestra, donde se habla de todos los tipos de corrupción, la ética es la norma principal. Y si nosotros actuamos éticamente, si nosotros actuamos como buenos hombres de negocio, si lo hacemos de esa manera, estén seguros que estamos dando un mensaje al mercado y le estamos dando un mensaje a la sociedad. Y con eso estamos generando confianza. Todo tiene que pasar por la confianza. Y esa confianza tiene que hacerse siempre y cuando nosotros en nuestras organizaciones no estemos buscando lo que hace la sociedad. Es buscando cómo hacemos la trampa, cómo hacemos en la contabilidad para esconder la cartera, cómo hacemos algunas cosas que no revelan la información, porque eso no nos hace bien ni a ustedes, ni a nosotros, ni al sector de la economía solidaria.
De manera que esas dos normas son fundamentales. Y yo creo que nosotros nos podemos ir acercando a esas normas a través de, por ejemplo, la superintendencia está hablando de hace mucho rato, casi que desde cuando yo fui superintendente estamos hablando de riesgos, hicimos un capítulo de riesgos. Y desde esa época estamos hablando de riesgos y todavía la gente le dice a uno, que tenemos que montar riesgos. Que no sea una exigencia legal, que sabemos que si usted maneja riesgos en su organización, usted va a ser una organización sana, buena y de cara a la sociedad. Doctor Valderrama, muchas gracias. Estoy sintetizando una última pregunta que tiene que ver justamente con confianza y riesgos. Para las personas que escribieron, trataré de sintetizar varias preguntas alrededor de los riesgos de la siguiente manera, dirigido a los supervisores. Y sea bienvenido, doctor Ricardo Lozano, muchos éxitos en esa Supersolidaria. Tiene que ver con lo siguiente, cómo generar confianza del mismo Estado, de la Supersolidaria, a la luz de los riesgos, sin que sean vistas o sean las cooperativas portadoras de altísimo riesgo. Cómo mitigar del lado del Estado esa sensación de desconfianza hacia un sector que es beligerante, que aporta, que genera empleo, que da desarrollo y que ustedes mismos conocen. Cómo lograr ese clip a la luz de los riesgos. Muy buena pregunta. Yo creo que ya hemos dado varios elementos para responderlo. Uno es desde el lado nuestro, desde la supervisión y el diseño de regulación adecuada y acertada para que estos riesgos se controlen. Pero la otra es desde las mismas entidades. El doctor Valderrama dijo algo importantísimo. Esto no es un tema de supervisión solamente, no es un tema de gobierno, es un tema de gestión empresarial. Un buen gerente tiene que identificar internamente sus riesgos y hacer todo un proceso de calificación de los mismos para saber exactamente a qué se expone como gerente. En esa medida es una práctica empresarial, es una muy buena práctica empresarial. Es como el manejo de la liquidez. Las empresas se quiebran por liquidez, no por rentabilidad, y no porque lo exija la superintendencia. Es que la exigencia de la super obedece a unos rigores empresariales, gerenciales, buenas prácticas empresariales, que no es más que un buen gerente haciendo bien su negocio, gerenciando y administrando bien su negocio. Qué bueno sería que nosotros lográramos lo que dice el doctor Valderrama, que no porque haya la superintendencia o la norma, nosotros tengamos que hacerle el análisis de riesgo. Un buen gerente tiene que empezar por eso. Y qué mejor confianza para el sector y los asociados que un gerente que cumpla con el rigor empresarial, no con el rigor de la norma ni la super, sino con el rigor empresarial. Entonces, acerquémonos mucho a ese tema y se nos facilita la vida a todo el mundo. Y eso es condición para lo que hablábamos hace poco. Qué mejor tener una entidad identificada con las mejores prácticas empresariales para atraer más asociados. Eso yo creo que es la ruta del éxito. Perfecto, doctor Rodolfo, si quiere añadir algo. Simplemente resumiría en 3 términos, ¿no? Una buena gestión de riesgos, transparencia, que es eso es importantísimo eso, calidad de la información. Para mí son importantes esos elementos. Perfecto, yo creo que han sido suficientemente atendidas las inquietudes recibidas a través de la tecnología. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo, doctor Ricardo, doctor Valderrama y por supuesto, doctor Rafael. Los invitamos al cierre de este primer momento de la convención financiera y le agradecemos a los asistentes al panel. Muchas gracias por sus aclaraciones y a ustedes para el break ya vienen las indicaciones. Gracias. Agradecemos a nuestros acompañantes en el primer panel que hemos tenido en esta jornada. A continuación les invitamos a disfrutar de un delicioso break, no sin antes recordarles el compromiso con la puntualidad. A las 11:15 daremos inicio con la primera conferencia. La ubicación de los refrigerios están al final del pasillo y pues también que sea esta la oportunidad de conocer todas las entidades que nos están acompañando en la muestra comercial. Muchísimas gracias y les recordamos 11:15 damos apertura a la segunda sesión de la jornada de hoy.